eh, empezar explicándole un poco, mi hermano, de lo que Dios trajo a mi corazón cuando pusimos este nombre. Y si usted sabe, ¿verdad? Le ha de haber brincado que en la carpeta que le dieron, o en la publicidad, que si es que la vieron por internet, dice prevalecer con S y no con C, ¿verdad? Dijeron, qué burros, ¿verdad? Pues, y todavía hacen publicidad mal escrito y hasta en naranja para que todo el mundo lo vea, ¿verdad? Pero es intencional, obviamente, esto, hermanos. Fue puesto así por una dicotomía. ¿Qué es una dicotomía, hermanos? Es la división de un objeto o un concepto en dos partes. Obviamente, prevalecer va escrito con C y no con S. Y bien, ya lo explicó la pastora Vicky de Olivares, que prevalecer es imponerse o triunfar, ¿verdad?, ante alguien o ante algo. Así como el América hace unos días, a las Chivas. Lo siento por los chivistas, ¿verdad? Y ayer creo que jugaron otra vez, ¿verdad? Pero no sé qué, no supe cómo quedaron. Nada más sí supe lo de las Chivas, ¿verdad? Qué curioso, ¿verdad? Bueno, entonces prevalecieron, ¿verdad? Entonces, mi hermano, la división que se está pretendiendo hacer en este momento es esta, precisamente. Usted, ni yo, ni nadie va a poder prevalecer ante nada sin antes estar seguro quién eres. Porque si tú no estás seguro de quién eres en Dios, de una identidad 100% segura en Dios, tú no vas a poder vencer a nada ni a nadie, hermano. Me explico, yo a veces les decía aquí en la congregación que nos gusta tener el dominio, ¿verdad?, o el control sobre algunas cosas. A los hombres nos gusta tener el control sobre nuestro vehículo. Hombres, apóyenme. Y cuidado, la mujer nos diga, cuidado con el bache, cuidado con el perro, la volteamos a ver feo, porque tenemos el control y el dominio, ¿verdad?, sobre el volante. ¿Sí o no, varones? Amén. Pero gracias a Dios por nuestras esposas, porque me han salvado de unas buenas. Aún yo sintiéndome así, ¿verdad? Entonces, mi hermano está conmigo. No podremos prevalecer ante nada ni ante nadie sin antes estar seguros de quién somos en Cristo, hermanos. Un sinónimo, le doy sinónimos de prevalecer, es predominar, dominar, imponer, rebasar, reinar, mandar, vencer, influir, mi hermano. Todos estos son sinónimos de lo que quiere decir prevalecer, mi hermanos. Y hay dos enemigos que se han levantado históricamente, ¿verdad?, en contra de la ópera prima de Dios. ¿Usted sabe cuál es la ópera prima de Dios? O la obra máxima de Dios. Usted lo ve todos los días cuando va al espejo y recién levantado se ve, ¿verdad? Usted es la mayor obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, usted es así como se ve, mi hermano, así moreno, güero, alto, flaquito, como esté, mi hermano, usted es la mayor obra de la creación de Dios. ¿Está convencido de eso? Amén. Y se tiene que convencer de eso. A partir de ahí, mi hermano, empieza todo. Porque si usted no está convencido de que usted es una obra maestra de Dios, pues ya empezamos mal, mi hermano. Y de tal manera, ¿verdad?, que estos dos enemigos que siempre se han levantado, queriendo prevalecer en contra de nosotros, mi hermano, como ya lo dijo también la pastora, ¿verdad?, es Satanás, es el enemigo. Desde el principio ha querido destruir lo que Dios ha venido a edificar. Desde el principio. Pero hay otro segundo enemigo, hermanos, que a Satanás lo podemos ahuyentar en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre que sobre todo nombre te vas, y porque hay libertad en mí, ¿verdad? Y podemos declarar y hablar la palabra de Dios, porque en ella hay poder y hay autoridad, y el enemigo tendrá que huir. Pero el segundo enemigo, y que es el más fuerte, bueno, no igual de fuerte que Satanás, hermanos, somos nosotros mismos. Pero a diferencia de Satanás y los demonios, no podemos expulsarlos de nuestra carne.
Son cosas que ahí siempre van a estar, hermanos, pero entonces tenemos que prevalecer aún en contra, mi hermano, de mi propia naturaleza humana, que a veces se contrapone a la naturaleza y al diseño y al propósito de Dios para mi vida. ¿Sí está conmigo? Es el enemigo que me quiere destruir, pero también a veces soy yo que no acepto el diseño de Dios para mi vida, a empezar de cómo me veo en el espejo. ¿Está conmigo? De ahí que muchas jovencitas o personas, ¿verdad?, son morenas y se ponen cremas para hacerse blancos. Dios te hizo moreno, porque Él te quería moreno. Amén, los morenos. Aleluya. Nos quería morenos. Amén. Hay teorías, hermanos, que dicen que uno de los dos, Adán o Eva, uno de los dos creen que es más Adán, fue negro. Perdón, morenazo, ¿verdad? Para que no se oiga ahí racista el asunto. ¿Por qué, hermanos? Porque fue extraído de la tierra. Y la única diferencia, ¿verdad?, que hay entre alguien de raza negra y raza rubia de ojo azul, hermanos, es un solo cromosoma. Un solo cromosoma hace la diferencia. ¿Verdad? Entonces se cree que fue así. Entonces Dios no se equivocó, Dios te hizo así. Dios te quería güero o moreno. Amén. Entonces, a partir de ahí no hay que renegar, hermanos, y hay que aceptar que somos un diseño perfecto de Dios. Y retomando, ¿verdad?, la base del texto que estamos en Eclesiastés 4:12, voy a leer la versión Reina Valera. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y este es un principio bíblico, hermanos, sumamente importante para nosotros como esposos. Porque si, fíjense, está hablando de 3 personas, tú, alguien más y un tercero que va a ayudar. Dice, si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y al final vamos a leer la versión de introducción en lenguaje actual que dice, uno puede ser vencido. O sea que si tú te crees muy capaz, ten por certeza que vas a ser vencido, hermanos, o por Satanás, o por un yo muy inflado que juega en tu contra. Amén. Entonces Satanás, mis hermanos, que desde el principio de los tiempos ha querido prevalecer sobre Dios y sobre su creación, que somos nosotros, hermanos, por eso, por querer prevalecer, lo expulsaron del paraíso. Por querer prevalecer, ¿verdad? El apóstol dice en Primera de Pedro que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar, porque quiere prevalecer sobre nosotros, sobre el plan y el diseño de Dios. Y déjame decirte algo en esta hora. Ten por seguro que lo hará. Ten por seguro que lo hará si no tienes un concepto de ti mismo bien firme en Dios. Si no tienes tus 2 pies bien plantados sobre la palabra, el diseño y el propósito de Dios para tu vida. Y como le decía, nuestro segundo enemigo, ¿verdad?, es nuestra debilidad humana que ya está ahí. Ya está ahí, mi hermano, y no podemos hacer nada. Tarde o temprano nos vamos a enojar. Tarde o temprano, ¿verdad?, vamos a molestarnos por alguien o con alguien, con mi esposa, ¿verdad? Pero es ahí donde viene el plan de Dios para nuestras vidas. Y el apóstol lo describe muy bien en Romanos 7, hermanos. Dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. El apóstol lo compara, mi hermano, con una guerra entre mi yo espiritual que desea servir y agradar a Dios y entre mi yo natural que se opone ante eso, hermanos. Entonces, mi hermano, entre Satanás y mi debilidad humana, la cosa está difícil. Está difícil, hermano. Y si a esto le añadimos todas las ataques a través de los medios, ¿verdad?, que hay hoy en día, y a toda la accesibilidad que hay a la información a través de los dispositivos, hermanos, aún más. Pero aquí viene lo interesante, hermanos.
¿Qué va a pasar si no estoy seguro de quién soy? Si no sé quién soy. Los enemigos, mi hermano, me harán pedazos. Si yo no estoy convencido ni seguro de mi lugar en esta tierra, de mi propósito en la vida, hermanos, como te decía, ten por seguro o que la carne, mi debilidad, o que Satanás va a prevalecer, no solo en tu vida, en tu matrimonio y en tu casa y con lo tuyo. ¿Estás conmigo? Amén. Entonces, en este punto, mi hermano, tenemos que hablar de identidad. Hablando de identidad, tú tienes que estar bien seguro, ¿verdad? A mí me preocupa mucho, hablo con los jóvenes, ¿verdad? De verdad, si alguien no se siente seguro, es bien importante hoy en día hablar de esto, mi hermano, porque ya se habla de identidad de género. Y tengo que ser bien cuidadoso, hermano, porque ahora ya está estipulado en la ley algo que se llama discurso de odio. Y que si alguien desde un púlpito como este habla en contra de eso, hermanos, ya es pena de cárcel. Cuidado. Aquí no es el tema. Aquí el tema es simplemente tener bien claro mi identidad en Dios. ¿Qué es identidad, mis hermanos? Es un conjunto de características propias de una persona que permiten distinguirlo del resto. A usted lo distingue del resto su identidad, ¿verdad? Su altura, su corpulencia, su carácter, ¿verdad? La forma y estilo de hablar. Todo hay características, usted tiene una identidad que lo distinguen de todos los demás. Pero esa identidad, mis hermanos, no viene sola, tiene un origen. Normalmente, ¿sabe cuál es esa identidad? Su familia. Desde la crianza, mi hermano, desde el vientre, hermanos, usted viene influenciado con una identidad. Usted al crecer es influenciado por papá, por mamá, por los hermanos. La familia es la fuente número uno de influencia y de identidad, mi hermano. Entonces ahí en casa, en familia, es donde se va gestando toda mi identidad, mi hermano. De ahí donde el niño serio de la casa, el otro niño bien alegre, ¿verdad? Y van forjándose esas identidades en casa, mi hermano. Y entonces, ¿verdad? Toda mi familia, todos, mis hermanos, desde los padres, los abuelos, los bisabuelos, ¿verdad? De los cuales usted ha escuchado historias del abuelo, usted ha escuchado historias de cómo se conocieron los papás, y todo esto, mi hermano, va fortaleciendo su identidad. De tal manera, mi hermano, que usted llega a una edad adulta, a una edad presente, mi hermano, conociendo y siendo lo que es por influencia de su familia. Tanto lo bueno como lo malo, hermanos, construyen una identidad en nosotros. Y yo ya sé, ¿verdad?, quién soy, sé mi apellido, sé la parte de mi papá, mi mamá, toda mi familia, pero entonces llega una edad adulta donde ya sé quién soy y por qué estoy aquí. Yo le podría contar mi historia de vida, el por qué terminé aquí como pastor. No lo voy a hacer, ¿verdad? Pero yo ya conozco una identidad. Ahora, cómo Dios fue formando todo eso y cómo me fue plantando aquí, y eso me da mi identidad. Amén. La identidad define de dónde venimos, hermanos, para qué estoy aquí, y nos da un panorama muy claro, mi hermano, de a dónde quiero ir. Y hablando espiritualmente, es exactamente lo mismo. La palabra de Dios nos abre este panorama perfecto de dónde venimos, para qué estamos en el aquí y en el ahora, y nos abre el panorama, mi hermano, hacia el camino donde debemos de ir. Y esa, mi hermano, es nuestra identidad. De ahí somos, de ahí provenimos, y hacia allá vamos, mi hermano. Amén. ¿Sí? ¿Está conmigo? Déjeme decirle que como matrimonio, ¿verdad?, tenemos una historia. Hay un pasado, ¿verdad?, de cómo se conocieron, cómo se gustaron, cómo se echaron el ojo. Al principio unos se cayeron gordos, ¿verdad? No sé si hay historias de esas aquí, que al principio, qué gordo me caía él, presumido, altivo, bueno. Pero hay una historia, hay un pasado. Algo ocurrió, hicieron clic y mírense ahora. ¿Me explico? No sé cuántos años después. Pero a partir de aquí, a partir de hoy, mi hermano, usted como identidad en matrimonio tiene un futuro, mi hermanos. Y ese futuro es el futuro de Dios.
¿Me explico? Entonces hay una historia, hay un hoy y hay un futuro en nuestro matrimonio, hermanos. Y todo, mi hermano, debido a la identidad forjada y sólida, ¿verdad?, en Dios, pero también de lo que somos cada uno de nosotros. Yo vengo con mi historia de familia, mi esposa venía con su historia de familia, ¿verdad? Y juntos unimos, ¿verdad? Hicimos un sincretismo de su cultura, de su familia, de su identidad y la mía, y estamos fusionándola en una sola, mi hermano. Y déjeme decirle, ¿verdad?, que debido a la identidad, una persona que no conoce su pasado, mi hermano, una persona que no ha aceptado su pasado, mi hermano, de dónde proviene, las raíces de dónde surgió, mi hermano, y no lo ha podido gestionar porque quizá papá no fue lo que tú querías, mamá no fue lo que tú esperabas, ¿verdad? Y esas cosas duelen aún en el corazón, mi hermanos, y no lo puedes gestionar, ¿sí? Por lo tanto, mi hermanos, difícilmente podrás entender y comprender tu presente. Si no has podido aceptar, tolerar, comprender tu pasado, mi hermano, difícilmente podrás comprender tu presente. Y aún mucho más difícil el futuro que hay para nuestro matrimonio, para mi persona en Dios. ¿Me explico, hermano? ¿Sí me explico? Porque si tú todavía traes cargando, mi hermano, cosas familiares, personales del pasado, y no los has llevado a los pies de Dios, primeramente conociendo tu identidad en Dios y que uno de los principios que Dios nos enseña como hijo suyo, ¿cuál es, hermanos? El perdón. El perdón, el honrar a papá y a mamá, y eso no depende de si fueron buenos padres o malos padres. La instrucción para los hijos de Dios es honra a tus padres. Y cuando yo no tengo esta identidad, no he comprendido que esto es algo que como hijo de Dios, si yo entiendo que mi identidad espiritual es la palabra de Dios, entonces yo no voy a aceptar eso y voy a vivir en rencor por el pasado. Y ese rencor, mi hermano, se representa en problemas hoy en día, personales, porque no puedo, mi hermano, desarrollarme plenamente porque no he perdonado. ¿Me explico? Y en lo espiritual es lo mismo, hermanos. Le voy a dar brevemente algunos ejemplos, hermanos, de personajes que tenían perfectamente clara su identidad en Dios. Y las circunstancias que vivieron, mis hermanos, no afectaron para el propósito de Dios en su presente ni en su futuro. Y todos hemos escuchado hablar de José, ¿verdad? José, el famosísimo José, que él tenía tan clara su identidad, hermanos, que todo lo turbio que había pasado en su pasado, mi hermano, sus hermanos, mala onda, lo traicionaron, lo metieron en el pozo, lo vendieron, anduvo de sirviente en la casa de un Egipto, ¿verdad? Después terminó en la cárcel. Imagínense, mi hermano, todo este contexto, ¿verdad? Nada fácil. Pero a pesar de todo esto, mi hermano, a pesar de las circunstancias naturales que él vivía, él tenía su identidad bien clara en Dios. Él jamás caminó para atrás, sabiendo que él era hijo de Dios a pesar de estar en el pozo. Era hijo de Dios a pesar de ser un sirviente. Era hijo de Dios a pesar de estar con las manos atadas como un esclavo. Él era hijo de Dios a pesar de estar en la cárcel. ¿Sí me explico? Y cuando hay esa identidad en nosotros, a pesar de todas las circunstancias, mi hermano, es entonces cuando viene la obra y propósito de Dios en nuestras vidas. Y hay una situación, mi hermano, que es la cúspide de la obra en cuanto a la identidad de José, mi hermano. José jamás pierde su identidad. Él va caminando y caminando. Dios lo va poniendo en lugares, ¿verdad?, de preeminencia cada vez que él avanza sin perder su identidad. Él jamás reclama. Y llega el momento, ¿verdad?, que Dios lo pone en un lugar, hermanos, donde tiene todo el poder y todo el dinero del mundo para hacer lo que quiera. En aquel entonces, ¿verdad?, los egipcios eran el imperio más poderoso del mundo en aquel entonces. Y todos saben esa historia. Viene el momento donde se confronta su pasado con su presente.
Y la forma de gestionar eso, mi hermano, ese choque entre mi identidad como humano en el pasado, cuando choca con mi presente, mi hermano, es la forma en la que yo afrento eso, la forma en la que yo prevalezco ante esas situaciones, es la forma en la que Dios nos va a usar para el futuro. Y ustedes, quiero invitarlo a Génesis 45, hermanos. Entonces tenemos a este José, ¿verdad? Que viene de un pasado siendo un chamaco de 17 años que lo vendieron, ya le di el panorama. Y tenemos el otro José, un hombre de 40 años, teniendo el segundo puesto de mayor poder en el mundo, hermanos. Así de sencillo. Entonces son dos José muy diferentes, mi hermano, que se encuentran, convergen en un presente, hermanos, fuerte, y choca esta realidad, mi hermano. Génesis 45, 1. Y ustedes saben la historia, ¿verdad? Encuentra a sus hermanos por primera vez y él sí los reconoce, porque sus hermanos ya eran adultos. Él tenía 17 años. Se reencuentran, mi hermanos. Él tiene 40. Los hermanos no lo reconocen, pero José sí. La primera vez, dice la palabra, cuando los vio, se tuvo que ocultar para llorar. Los volvió a ver por segunda vez y sucedió lo mismo. Él hablaba egipcio para que no lo reconocieran y se tuvo que ocultar para volver a llorar. Mi hermano estaba gestionando todas esas emociones del pasado en el presente, hermano, pero sin perder su identidad en Dios. Y vamos a esta escena, que es la que quiero que leamos juntos. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. A toda la servidumbre, mi hermano, que estaba en la casa, los mandó sacar. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer a José a sus hermanos, fíjense bien en el 2, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Hermanos, todos los vecinos se dieron cuenta, porque dice la palabra que lloraba a gritos, hermano. Y quiero que usted haga un pequeño ejercicio de imaginación, cómo, hermanos, chocan su pasado con su presente. Era un jovencito de 17 años y ahora es un hombre muy poderoso. Pero se enfrenta al pasado familiar, mi hermano. Al pasado familiar, y lo confronta tan duro, mi hermano. Y hay un desborde emocional en él que no puede hacer otra cosa, mi hermano, más que, dice, entonces se dio a llorar a gritos. Yo no sé si usted ha estado en una situación así, donde las circunstancias lo orillan a usted, mi hermano, a explotar emocionalmente en llanto y en gritos. Pero fue la situación de José, hermanos. En el 3, y dijo José a sus hermanos, fíjense bien: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y fíjense, aquí viene la identidad tan fuerte de José en Dios, mi hermano. Se da a conocer a ellos: vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. No podían dar crédito a lo que estaba diciendo este hombre egipcio. Estaban, hermanos, con los cables atravesados. No puede ser posible. 4, entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y hermanos, véanme bien. Una vez más, dejaron de verlo cuando tenía 17 años. Y era un hombre ya de 40. No lo reconocieron, hermanos. Pero está conmigo, está llevando el hilo conmigo en esta escena, mi hermano. Él tenía todo el poder, mi hermano, para que en ira, en recelo humano, en mi resentimiento humano, hermanos, degollarlos a uno por uno, mi hermano. Tenía el poder para hacerlo. Es más, ni siquiera tenía que moverse de su asiento para hacerlo. Bastaba con que le diera la orden a alguien. Ese poder tenía José, mi hermano. Pero cuando la identidad en Dios es más fuerte, es tan fuerte como el poder de Dios mismo en nosotros, mi hermano, podemos gestionar todo mi pasado y ponerlo y someterlo a los pies del Señor, mi hermano, para que la situación en la cual estoy viviendo, ponerla en su orden,
ponerla delante de Él y que Él tome el control. Y por eso les dice, ¿verdad? Pudiendo hacer lo que humanamente y carnalmente podía hacer, no lo hizo. Hace lo contrario, ¿verdad? Lo que un hijo de Dios, lo que alguien con la identidad de Dios en su mente y en su corazón, a pesar de su humanidad, que lo hizo llorar a gritos, mis hermanos, pone en orden todo y les dice: mírenme bien, soy José, el que pusieron en el pozo, el que vendieron. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, fíjense bien, hermanos, este es el carácter, esta es la identidad de un hombre de Dios, a pesar de las circunstancias. Dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué hace un hijo de Dios que tiene una fuerte y firme identidad en Dios? Siempre encuentra el propósito de Dios en medio de la adversidad, mi hermano. Siempre. Él pudo haber culpado a todo y a todos, pero su identidad prevaleció, su identidad en Dios prevaleció a pesar de todo. Y dice que se abrazaron, que lloraron. ¡Qué escena, mi hermano! ¡Qué escena tan hermosa! Y así debe de ser, mi hermanos, en nuestro matrimonio. Cuando no tenemos una identidad en Dios, permitimos que las circunstancias, mi hermano, que mis problemas del pasado, ambos, hablo de él y de ella, tomen el poder y prevalezcan en mi relación, y no la palabra de Dios o el Espíritu de Dios y el carácter de Dios para mí y para mí, mi matrimonio. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen amén a eso? Hubo otro joven, no lo vamos a mencionar, otro también, un joven con el carácter de Cristo, ¿verdad? Con una identidad fuertísima en Cristo, Daniel. Él tenía todo el pretexto y todas las facilidades para decir: pues me voy a hacer babilónico, porque no hay más. Pero su identidad tan fuerte y tan firme en Dios le permitió, ¿verdad? ¿Qué es? Prevalecer, mi hermano, aún en medio y a pesar de todo. Y usted ya se sabe la historia. Y quiero terminar, mi hermano, con una historia que no es tan contada, ¿verdad? Pero que a mí en lo personal me gusta mucho. Y fue aquel hombre que fue mano derecha del sucesor de Moisés, de Josué, ¿verdad? Estoy hablando de Caleb. Y vamos a ver una escena de su vida, hermanos, que retrata algo muy parecido a con lo que quiero que ustedes se queden. Vamos a Josué 14, por favor, 6. Y con esto estamos terminando. Josué 14:6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Escena, mi hermano, escena. Pinta este lienzo en su imaginación, hermanos. Está Caleb hablando con Josué, recordándole que el pasado. Le dice: ¿te acuerdas, Josué, que Moisés nos prometió una tierra y fuimos a verla y regresamos, y el único que dio buenas noticias fui yo? Los demás dieron noticias pésimas, pero yo di buenas noticias. Ojo, ¿qué está haciendo? Recordando el pasado, ¿sí? Recordando su identidad. Amén.
En el 9 dice, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Qué hay aquí, mi hermano? Una promesa de parte de Dios a través de Moisés a la vida de Caleb, ¿verdad? Esa tierra que pisaste va a ser para ti y para tu descendencia. Entonces, ¿qué está haciendo Caleb? Está recordando esta promesa de Dios, se la está recordando a su líder, a Josué. Y ahora vamos al 10. Y ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, hermano. Desde la promesa hablada de Moisés a la fecha en la que está hablando Caleb, mi hermano, pasaron 45 años. Pero ojo, quiero que observe esto. La identidad de Caleb en Dios, mis hermanos, no hizo que menguara su deseo en el corazón por la promesa de Dios para su vida. ¿Qué Dios ha prometido en nuestra vida, hermanos? Entonces, si nuestra vida, ¿verdad?, está identificada en Cristo Jesús, ten por seguro que Él va a cumplir sus promesas en Cristo Jesús. Pero eso depende, hermanos, que estemos bien seguros en ellas, que nos aferremos a ellas, mi hermano. Amén. Y entonces pasaron 45 años y no había pasado nada, mi hermano. ¿Cuántos llevan mucho tiempo esperando que él o ella cambien? ¿Cuántos llevan muchos años bajo ese entendimiento? Déjeme decirle algo, hermano. Siempre la obra de Dios siempre empieza en uno antes que en el otro. Ese es un principio bíblico. Entonces, ¿sabes por qué no ha cambiado el otro? Porque tú tampoco has cambiado. Amén. Entonces volvemos. Ahora bien, Jehová en el 10, ahora bien Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo de Jehová, que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, fíjense bien, hermanos, hoy soy de edad de 85 años. Escena, una vez más, tenemos a un hombre bien plantado en el presente, hermanos, consciente del pasado, pero con todo el ánimo en el presente, mi hermanos, de seguir adelante. ¿Sí lo ve? Ambos, mi hermano, como matrimonios tenemos historias. No sé usted cómo llegó aquí a este lugar, pero ambos traemos historias, hermanos. Y debemos de tener esta identidad en Dios, de poder y saber gestionar el pasado, filtrado a través de mi identidad en Dios, mi hermano, y todo lo tengo que filtrar bajo esa premisa de que soy hijo de Dios, de que su ADN, su identidad, su sangre, ¿verdad?, corre por mis venas, y todo tiene que ser identificado a través de esto. Y fíjense en el 11, hermanos. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? ¿Está hablando del pasado? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¿Ya vio, hermano? Este es el resultado de un hombre con una identidad muy fuerte, muy definida en Dios. ¿Recibió una promesa? ¿La creyó? Pasaron 45 años y no sucedió nada, hermanos, y tenemos a un Caleb que no reniega y no le dice, ¿por qué, Josué? ¿Y por qué? Y esto, y bla. Se planta firme en la identidad y en la promesa de Dios y dice, tengo 85 años, pero tengo el mismo deseo que hace 40 años atrás. ¿Me explico? 45, perdón. El mensaje es, hermanos, no perdamos las esperanzas, porque la esperanza se pierde cuando perdemos la identidad en Dios. Y dice en el 12, dame pues ahora este monte, el cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Y dice, quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho.
Tenemos a un Caleb, mi hermano, de 85 años, dispuesto a ir al frente sin miedo, sin temor, bien seguro de su identidad y de las promesas de Dios para su vida. Y esto es para nosotros hoy, en esta hora, hermanos, como matrimonio. Yo sé que hay cosas difíciles dentro del matrimonio, mi hermano. Cosas que a lo mejor tú has tenido que batallar durante algún año, situaciones muy propias del carácter de ella o de él, mi hermano. Pero el mensaje es, antes de querer cambiar a ella, debemos de tener identificado y bien sólido, mi hermano, tu identidad en Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Y como tal, mi hermano, debemos de gestionar mi pasado y mi presente, mi hermano. Pero jamás perder el ánimo, el deseo, la voluntad de que la palabra y la obra de Dios se desarrollen y se manifiesten en mi vida primeramente y después en mi matrimonio, hermano. Y que seamos Calebs del siglo XXI. Que no importa cuánta edad tengas, hermanos, aquí hay matrimonios jóvenes, grandes, hay de todo, mi hermano. Todos vivimos nuestras propias batallas, pero presentemos delante de Dios las promesas, mi hermano. No culpemos al pasado. Presentemos nuestras necesidades delante de Dios. Aferrémonos a sus promesas, a sus bendiciones, mi hermano. Y entonces, toda esta gestión de mi pasado, confrontando mi presente, mi hermano, si hay una identidad bien firme en Dios, sabré llevarla a los pies de Dios de la forma en que Dios quiere, hermanos. Y no con gritos, no con sombrerazos, y yo a gritos no me ganas. Y yo, caray, ¿me explico? Un carácter humano desbordado, mi hermano. La carne tomando el control y la autoridad en la guerra, mi hermano. Y la carne va a estar ahí, pero a través del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el dominio propio, va a estar apaciguada, va a estar con su bozal, mi hermano. Ahí va a estar el chucho. Ahí va a estar el chucho de la carne, pero con bozal. ¿Me explico? Teniendo el control y teniendo el deseo y el ánimo, mi hermano, en Dios, tanto como José, mi hermano, hizo lo correcto, aún en ese choque de su pasado y su presente, así como Caleb hizo también lo correcto, mi hermano, en las mismas circunstancias. Él pudo bien haberse amargado y haber aventado la toalla y decir, ya qué, 45 años no pasa nada, vámonos mejor. Pero tomó la promesa y siguió adelante, mi hermano. Y concluyo, hermanos, concluyo. Jamás podremos prevalecer ante las dificultades y pruebas, mi hermanos, que tarde o temprano, si no es que llegaste ya con ellas, se presentarán en tu matrimonio, hermanos. Jamás podremos prevalecer ante las dificultades y pruebas que se presentarán en nuestro matrimonio, en nuestras vidas, hermanos, si no tenemos bien arraigada nuestra identidad en Cristo Jesús. De tal manera, mis hermanos, que no debe de haber un ápice de duda, un ápice, ni un hilito, nada de que soy hijo de Dios, de que he sido redimido y lavado por su sangre preciosa. Nada ni nadie debe de convencerme de lo contrario, mi hermano. ¿Me explico? Y le doy unas citas que van a reforzar esto. Y es parte de lo que debe de ser esas promesas arraigadas en nuestro corazón, en nuestra mente, para que cuando haya este choque, mi hermano, entre lo pasado y el presente, y que ponga en peligro el futuro, mi hermano, lo podamos llevar a los pies de Dios. Como José, como Caleb, como Daniel. Juan 1:12, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder, les dio autoridad, les dio privilegio, hermanos, de ser, ¿qué? De ser hijos de Dios, hermano. Y todo hijo, mi hermano, tiene la sangre de su padre.
Todo hijo tiene el ADN de su padre, hermanos. No lo dudes nunca. Eres hijo de Dios. Amén. Otro principio, hermanos, nunca dudes, nunca que nada, ni nadie, ni ninguna circunstancia, ni pasada, ni presente, te haga dudar, mi hermano, del amor de Dios para tu vida. Te podrán dejar de hablar, te podrán pelear, pero Dios jamás te va a abandonar y jamás dejará de amarte. Y hay muchos versículos, pero solo quiero compartirte uno. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿En qué consiste el amor? En que Él nos amó primero y nosotros respondemos a su amor. Otro, mi hermano, que es de cajón, ¿verdad? Juan 3:16. Usted se lo debe de saber. El amor de Dios fue manifiesto a nuestras vidas, que su Hijo unigénito, mi hermanos, caminó como hombre en la tierra, como usted y como yo, para darnos luz, para darnos dirección, para darnos propósito, mi hermano. Ese es el amor de Dios. Otro versículo, hermanos, que muestran el amor de Dios, Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, hermanos, cuando todavía estábamos separados por toda nuestra transgresión, hermanos de Dios, aún con todo nuestro error y todos nuestros pecados, Dios envió a su Hijo, hermanos, a morir por nosotros. Cuanto más aún ahora siendo hijos, hermano. Jamás que nadie robe esa identidad de hijo amado en Dios, en Cristo Jesús. Amén. Importantísimo, hermanos. Juan 3:1. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y aquí afirma el apóstol, hermanos, y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Pero nosotros hemos conocido a Dios. Amén. Esa es tu identidad, mi hermano. Esa es tu origen, esa es tu familia, tu padre espiritual, de donde provenimos. Esa es tu identidad. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia, hermanos, es la historia de nuestra familia, espiritualmente hablando. ¿No se siente identificado, mi hermano? Yo no sé si a usted le pasa lo mismo. Cuando en familia va a la casa de la abuelita, del pariente, y empieza a ver el álbum familiar, cuando todavía existen esos álbumes familiares, ¿no siente bien bonito, hermanos? ¡Ay, mi mamá cuando era chiquita! Mi abuelita cuando era joven. Hermanos, tenemos una conexión con el pasado estando en el presente a través de las fotos. Ahora Google nos manda recuerdos. ¿Sí le manda recuerdos a su teléfono? De hace 5 años, cuando llegan las fotos de mis hijas que recién caminaban. Ay, qué bonito, hermano. Que recién hablaban. Qué bonito. Cuando pesaba como 15 kilos menos. Qué bonito, hermano. ¿Me explico? ¿Cuál es nuestra identidad en Dios? La Biblia, mi hermanos, es la historia de nuestra familia espiritual. Hemos sido adoptados como hijos. Y como tal, mi hermanos, tenemos todos los derechos como hijo. Y somos hijos de Dios. Que nada ni nadie nos quite esa identidad en Dios. Amén. Nada ni nadie. Para poder gestionar el pasado en el presente, para poder ir a un futuro glorioso en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Termino con esto, hermanos. Quisiera invitarle a que se ponga de pie. El texto lema, hermanos, una sola, Eclesiastés 4:12 en la versión traducción en lenguaje actual. Una sola persona puede ser vencida. ¿Qué quiere decir esto? Uno solo, mi hermano, sin identidad en Cristo, en sus fuerzas naturales, te van a vencer.
Satanás o tu carne, o los dos juntos, mi hermano, van a prevalecer. Tú solo. Pero dos ya pueden defenderse, hermanos. Pero ¿y si tres unen sus fuerzas? ¿A quién se refiere a tres? Ya todos lo sabemos. A Cristo, hermanos. A su palabra, a su propósito en nuestras vidas. Y si entonces, mi hermanos, abrimos la puerta de par en par a ese tercer elemento, que es el origen de nuestra identidad, mi hermanos, en mi casa, en mi familia, en mi relación como esposo, hermanos, aún en mí mismo, hermanos, difícilmente vamos a ser vencidos. Porque el Todopoderoso está en ti y está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y quisiera que nos despidiéramos cantando esta alabanza, hermanos. Él pelea las batallas. Cuando mi identidad, mi humanidad, mi debilidad reposan en Él. Y cuando todo se lo dejo a Él, Él toma el control. Amén. Con este canto nos despedimos, hermanos, para poder alimentarnos un poco y que nuestra carne, ¿verdad?, también sea fortalecida en el nombre de Jesús. Así que con todo el ánimo y el deseo vamos a presentar esta alabanza delante de Dios y a decirle que Él pelee nuestras batallas. Amén.